Amados hermanos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor de permitirnos estar juntos por este medio. Y bueno, quiero en esta mañana seguir aportando para que podamos seguir conociendo un poquito más a nuestro Dios, su voluntad, que Él la revela a través de su bendita y preciosa palabra, la Biblia. Entonces, bienvenidos y la reflexión para el día de hoy la encontramos en Éxodo 14, versículo 15. Éxodo 14, versículo 15. Y la pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Como ustedes bien saben, estoy utilizando parte del método inductivo en el tiempo de observación. Estoy haciendo 3 preguntas solamente para averiguar los personajes y por qué aparece la pregunta allí en ese texto. Entonces, quiero invitarles a que me acompañen, pero sin antes orar y pedimos del Señor que nos ilumine nuestro entendimiento. Oramos. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos concedes de estar en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por los que tú, Señor, vas a dar el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que estén en este medio y estén recibiendo de ti la instrucción. Muchas gracias. En esta mañana te rogamos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, por favor, a obrar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a movernos dentro de tus propósitos y ayúdanos, Señor, a poder estar dispuestos para accionar en el tiempo que tú consideres que debemos hacerlo. Muchas gracias, Señor, y pedimos tu guía y dirección. Amén. Bueno, 14:15 del Éxodo 14, capítulo 14, versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta y por qué aparece esta pregunta allí? Entonces miramos que quien está hablando aquí y quien está expresando esta pregunta es Dios. Dios está hablando. El Señor Dios Todopoderoso está hablando y le está preguntando a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero ¿por qué aparece esta pregunta allí que parece, quizás si la miramos con la armonía de la Biblia, pues quizá de pronto no va en armonía con lo que dice la Escritura, cuando Dios nos pide y nos manda que vayamos a Él, que clamemos a Él, que Él nos responderá. Pero aquí el Señor, Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, le está preguntando a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Bueno, entonces vamos a mirar un poquito el contexto. Recordemos, quien está hablando aquí es Dios y le está haciendo esta pregunta a Moisés. ¿Pero por qué aparece esta pregunta allí? Estaban en un punto aquí de la historia, la nación de Israel. Ya Dios, por mano de Moisés, había sacado a Israel de allí, de la tierra de Egipto, con grandes prodigios, grandes milagros. Dios endurece el corazón de Faraón, porque Faraón había endurecido ya en muchas ocasiones su corazón. Entonces Dios lo usa también aquí para que su nombre sea glorificado, exaltado y engrandecido. Ya están avanzando. Faraón y su ejército, más de 600 hombres, salen en busca de su pueblo para nuevamente llevarlo a la esclavitud, nuevamente tenerlo allí en Egipto. Y el Señor, aquí en el capítulo 14, como ya lo vimos, quizá de pronto si usted no lo ha visto, le animo para que lo lea, o de pronto mire nuevamente el video en el que hablamos esto. Pero el capítulo 14, el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, diga a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios ya le había dado orden, ya había dicho a Moisés para que Moisés le comunicara al pueblo lo que tenían que hacer. Ya había sido nítida, dada la orden, clara, precisa y concisa. Y también les muestra lo que Dios ahí iba a hacer con Faraón, que iba a endurecer su corazón, que ellos los iban a seguir. Pero aquí en el capítulo 14, después de las quejas que también vimos en su momento, dice en el versículo 13,
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés está replicando, está compartiendo con su pueblo en este momento de dificultad, en este momento coyuntural, en la condición de este pueblo. Estaban frente al mar, pero Dios no le dice vayan a la izquierda, vayan a la derecha, sino de frente, sigan adelante, no se desvíen. Y aquí en esta gran incertidumbre que se encuentra el pueblo, Moisés es desafiado por el Señor mismo para ejercitar su fe de que se movieran, de que siguieran avanzando. Y por eso aparece esta pregunta aquí en este texto. ¿Por qué clamas a mí? Ya Dios le había dicho a Moisés. Ya Dios había mostrado su grandeza, había mostrado su poder en diversas ocasiones, y aquí están una vez más en una situación que no podían ellos asimilar, que no podían ellos pasar, porque se encontraban frente al mar y Dios les decía que avance. Se les salía de las manos, se les salía de las manos esa condición, no podían controlarla, pero sin embargo Dios les dice avance. Y aquí simplemente Dios le está diciendo a Moisés que actúe, ya está bien, ya tenía que obedecer simplemente al Señor, ya Dios había dicho, y él simplemente tenía que operar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios ya claramente le había mostrado. Entonces, aquí vemos también en el versículo 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Todo esto para la gloria de Dios, todo esto para que realmente el pueblo se afirmara en el Señor, ya dejaran de clamar, ya dejaran de hacer peticiones: Señor, avanzamos, ¿qué hacemos? Izquierda, derecha. Ya Dios lo había dicho, ya Dios había sido claro. Pero aquí surge la incertidumbre y simple Dios le dice: ¿por qué vienen a mí nuevamente? Marchen, obren, operen mi voluntad, obedézcanme. Eso es lo que Dios está diciendo aquí para mostrar su poder, su grandeza, y para que el pueblo, tanto egipcio como israelita, pudieran ver la grandeza y glorificaran al Dios Todopoderoso, creador de cielos y tierra. Bueno, esta es parte, mis amados, muy poquitica de la historia que nos muestra la escritura aquí, de este ejemplo que el Señor nos da, y también la aplicación para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos apersonarnos de esta verdad? Bueno, mis amados, yo les animo en el Señor. Dios se ha mostrado, Dios se ha revelado por medio de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Como ustedes me han oído y me seguirán escuchando, tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar teniendo un contacto a diario, si hay la posibilidad, con la palabra de Dios, para conocer cada día un poquito más y más la voluntad de Dios. Quizá, mis amados, a veces también en nuestro tiempo, y en este 2025 que está concluyendo, nos asaltan ciertas inquietudes. A veces tenemos que tomar decisiones, y casos específicos como estos que les voy a presentar, algunos, no todos, pero ¿qué tal?
pedirle al Señor en oración, Señor, ¿es tu voluntad que yo comparta de Cristo? Señor, ¿es tu voluntad que yo comparta de Cristo? ¿Qué me irá a responder el Señor? Pues hágalo, por supuesto, obre, comparta. ¿Por qué? Porque el Señor allá en su palabra, como bien sabemos nosotros, los hijos de Dios, que el mandato está dado, la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden está dada, es clara, es dada nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Eso lo ha dicho el Señor. No necesitamos decirle al Señor o preguntarle, Señor, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque Dios ha sido claro en ese sentido. ¿Qué tal otra pregunta? Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Es tu voluntad esa, Señor? Bueno, quizás si no conocemos la palabra, quizá no conocemos la palabra, por supuesto no vamos a conocer la voluntad de Dios y puede ser válida esta pregunta. Pero si ya como hijos de Dios sabemos que allí, como nos dice en la Escritura, en 1 Corintios 6, 18, vamos allí en un momentico, 1 Corintios 6, 18, nos dice claramente la Escritura, aquí vamos llegando, dice 1 Corintios 6, versículo 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pues claro, debemos hacer eso, debemos decirle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad esto o no? Claro, Dios nos lo ha dicho, huyan. Eso no está bien. Por consiguiente, simplemente debemos obrar su palabra porque Dios ha sido claro. ¿Qué tal, mis amados, en estos tiempos que ya estamos atravesando de Navidad, ya en víspera de Año Nuevo? ¿Qué tal? La pregunta, ¿qué tal si nosotros le hiciéramos la pregunta al Señor? Señor, ¿es tu voluntad que en estos tiempos yo me emborrache? Una vez más, quizá para el concepto humano, quizá sin tener en cuenta al Señor, podemos decir que es lícito, todo el mundo lo hace, me trae contentamiento, me da placer, entonces lo hago. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo me emborracho? No, porque ¿qué nos dice en la Escritura? Gálatas 5:18, no os embriaguéis, dice Efesios 5:18. Gálatas, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea que hay problemas. No os embriaguéis con vino. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es claro el mandato, es claro lo que el Señor nos dice, simplemente debemos operar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque ya de parte del Señor hemos recibido la información y nos ha sido clara. Entonces, mis amados, lo que tenemos que hacer, y ya la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos lo ha revelado, pues simplemente obremos, mis amados. Ya Dios nos ha mostrado su voluntad, debemos simplemente operarla. Y yo le animo, si usted ya concluyendo este año no ha tenido una relación personal con Cristo porque no le da oportunidad el próximo año o desde ahora, que el Señor Jesucristo sea su Salvador, su Señor en su vida, primeramente arrepiéntase de su pecado, pida perdón. Ha sido un desastre mi vida, no he tenido buenos resultados, malas decisiones he tomado. Señor, ayúdame, perdóname, soy pecador, lo reconozco. Y aquí, desde hoy, desde ese mismo instante, confieso de ti que creo que allí en el Calvario tú moriste para el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, y aquí está mi vida para desde este momento empezar a servirte, para conocer y hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Y así, mis amados, debemos obrar y operar. Y también una vez más, para nosotros, los hijos de Dios, pues obremos lo que ya sabemos, claramente que Dios ha sido clarito, nítido en su palabra, que no debemos hacer, pues no lo hagamos. Y lo que Dios nos ha dicho claramente en su palabra que debemos hacer, pues hagámoslo. No hay necesidad de estar clamando a Dios cuando ya conocemos cuál es su voluntad. Muchas gracias y bendiciones para todos.